Hola a todos, bienvenidos a una clase más. Ahora vamos a crear nuestra primera base de datos y vamos a ver qué elementos componen una base de datos Firebird. Ya instalamos Firebird, ya instalé aquí IBESPER. La instalación de IBESPER es muy sencilla, siguiente, descargarlo del instalador descargado. Y ahora vamos a ver qué elementos componen una base de datos. Para esto necesitamos crear nuestra primera base de datos. Vamos, como bien dijimos ya, vamos a utilizar en forma en este curso la herramienta IBESPER. Así que también vamos a ver un repaso leve, rápido, de lo que tiene esta herramienta y vamos a crear nuestra primera base de datos. ¿Ok? Entonces, una vez que lo instalamos, a mí me gusta seleccionar el proyecto MDI para que se vea acoplado de esta manera. Sin embargo, hay personas que prefieren tener aquí en opciones el modelo SDI, que sería la base de datos o el administrador de base de datos IBExpert separado. Una vez que reiniciamos acá, vamos a ver qué tal se ve separado. Entonces, aquí me sale un error, un pequeño error, pero esto ya es por mi sistema operativo. Y vemos que las ventanas están así separadas. Como bien decía, me gusta utilizar MDI para que se vea compacto. También podemos cambiar aquí el lenguaje, ponerle español, dejarlo inglés o en el idioma que queramos. Para nuestro caso, como utilizamos Firebird, vamos a dejar por defecto la base de datos Firebird 3.0. Y Vesper sirve también para utilizarlo con Interbase y Jafil. Jafil es una variante que se hizo de Firebird 2, donde Firebird 1.5 no tenía no tenía una buena compatibilidad con los servidores que tenían múltiples procesadores. Entonces, unas personas, creo que de Rusia, tomaron el código fuente de Firebird e hicieron Jafil. Luego unieron esfuerzos y en Firebird 2.1 ya tenían las características de Jafil, o sea que mm, en Firebird 3 ya tenemos lo que tenía Jafil, que es el manejo de múltiples procesadores en el servidor, y tenemos lo que tenía Firebird 2.1 también. Entonces, por eso Jafil llegó a la versión 1.0, porque lo que hicieron fue coger su código y eh, volverlo compatible con o colocarlo dentro del código de Firebird 2.1. Ok, entonces vamos a crear aquí nuestra primera base de datos. Notemos que en la parte izquierda están todas las bases de datos que yo he creado. Aquí las podemos agrupar por carpetas. Y en la parte de arriba está pues el menú y las herramientas que vamos a ir utilizando durante este curso y durante cualquier proceso de creación de Firebird. Para crear una base de datos de Firebird con IBESPER simplemente tenemos que hacer clic aquí en Create Database. Casi con todos los administradores de base de datos es lo mismo. Interbase o Firebird tienen varios protocolos de conexión a su base de datos. El protocolo remoto puede utilizar TCP/IP o puede utilizar NetBIOS o cualquier otra cantidad de protocolos como tal. Los más utilizados son TCP y NetBIOS. Con NetBIOS es algo característico de los servidores Windows que nos hace utilizar las redes, así como con backslash, el nombre del servidor y ya como lo que todos conocemos. En el efecto TCP/IP, por ejemplo, tendríamos que poner aquí el nombre del servidor y colocarle aquí la ruta de la base de datos. Por ejemplo, aquí base de datos, prueba, por ejemplo. Entonces, esto nos conectaría de la siguiente manera.
servidor, dos puntos, c dos puntos y el nombre de la base de datos .fdb, que es la extensión para Firebird Database. Y aquí la DLL con la que IBESPER se debe conectar para trabajar con las bases de datos. Entonces, lo que sucede es que aquí yo no tengo un servidor aparte, sino que tengo un servidor local, que es el que ustedes están viendo. Entonces debemos seleccionar el protocolo local, ya bien sea este o este, cualquiera de los dos realmente nos va a funcionar igual porque se va a conectar al protocolo XNet. Entonces, nosotros tenemos, o yo tengo, creada aquí una carpeta que se llama bases curso. Entonces aquí voy a colocar la carpeta o la base de datos que vamos a trabajar. Firebird, las bases de datos son archivos FDB. Entonces es un único archivo FDB. Entonces vamos a ver cuál es a crear aquí la base de datos. Entonces bd curso, voy a ponerle, entonces quedaría bdcurso.fdb. Entonces aquí va a quedar. Regularmente, como nosotros tenemos, en mi caso yo instalé Firebird 64 bits y lo que sucede es que IBESPER es a 32 bits. Entonces, ¿qué sucede? Tuve que venir a la página de Firebird, Firebird SQL, descargar aquí en Firebird 3, tuve que descargar también la versión de Win32, el zip, y de ahí extraer el archivo fbclient.dll de ese zip. Entonces ese archivo yo lo tengo siempre acá, donde dice fbclient32. Entonces con esto ya le digo al IBESPER que debe utilizar esa DLL, y si no le indico esto, entonces me va a decir que es incompatible, ya que tengo Firebird 64 y el IBESPER lo tengo a 32. Entonces podemos de todas maneras hacer cosas como esta, donde podemos hacer como una especie de híbrido entre los dos. El usuario por defecto de Firebird siempre es sysdba, que es el usuario root, el que tiene el superusuario. Se llama sysdba. Y la contraseña por defecto es masterkey. Se escribe así, masterkey. Entonces aquí escribo masterkey y debo decirle cuál es el dialecto que estoy trabajando. Para crear una base de datos nueva, siempre es mejor trabajar ahora con el dialecto 3, ya que su redondeo es mucho más aproximado, es mucho mejor que el del dialecto 1. Así, cuando tenemos multitud de datos, muchos datos en un movimiento, por ejemplo, al sumarlos, en el total no nos va a descuadrar en un decimal las sumas. En esta parte donde dice page size es el tamaño de paginación que utiliza la base de datos para trabajar las transacciones. Entonces un page size menor hace que el motor utilice menos tamaño de memoria para procesar las transacciones, menos memoria del servidor para procesar las transacciones, pero va a ser más lento. Si ponemos un tamaño más grande, pues le vamos a permitir a esta base de datos utilizar más recursos del servidor y por lo tanto las transacciones van a ser más rápidas. Esto depende realmente de lo que queremos o lo que necesitamos para esta base de datos. Unas pueden tener más, otras pueden tener menos en el mismo servidor. Entonces, supongamos que esta base de datos va a tener muchísimas transacciones por segundo. Entonces podríamos colocar un page size bastante alto. El char set
es el conjunto de caracteres que vamos a utilizar en la base de datos para nuestros strings. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, algo como, no sé, tenemos letras árabes o algo así, deberíamos colocarlo como Unicode o UTF-8. Sin embargo, para nuestro idioma, que es el español, nos sirve colocar el ISO 8859-1, que ahí está el conjunto de datos o el conjunto de caracteres que nosotros utilizamos, como la ñ, las vocales con tilde, están aquí en ISO 8859-1. Y ok, entonces ya con esto, si tenemos este visto bueno, registrar base de datos después de crearla, entonces nos va a salir otra ventana. Le damos OK, esto crea automáticamente la base de datos y nos sale esta pantalla de registro. ¿Qué es la pantalla de registro? No es más que colocar aquí en el IBESPER un alias con el que vamos a reconocer esta base de datos y con el que vamos a acceder a sus características. Estas son las propiedades de esa base de datos. Entonces ya le dijimos que la base de datos debe estar aquí en db en vez de curso. Entonces miremos si ya la creó. Precisamente ya creó la base de datos. Es un archivo de tan solo 2.9 kilobytes. Ya nos creó la base de datos ahí, nos creó la estructura. Entonces ahora basta con ponerle un alias. Entonces vamos a ponerle el mismo nombre de la base de datos, b de curso. La contraseña y el usuario y la contraseña. También Firebird cuenta con Trust Authentication, que esto es que el usuario que se va a conectar a la base de datos es el mismo usuario que se conectó con Windows. Para que logre hacer eso, simplemente colocamos este visto bueno y la base de datos, cuando entremos, no nos va a pedir un usuario y contraseña, sino que va a utilizar el de Windows para iniciar sesión en ella. Para este caso y para la mayoría que utilizan Firebird, casi no utilizan esta opción. Sin embargo, es una muy buena idea trabajar con ella, ya que así podemos trabajar o manejar el tema de los usuarios de una manera mucho más sencilla. El rol es una especie de como de perfil de usuario. Entonces, si este usuario tiene algún perfil, pues debemos colocarlo aquí. Hasta ahora no hemos creado usuarios y no lo vamos a crear en este curso, sino en otro más adelante. Pero esta parte todavía no la vamos a trabajar, eso se haría por este lugar. Ok, eso es todo. Aquí la DLL que ya expliqué cómo la saqué. Y eso es todo con respecto a la conexión o a la información de conexión de la base de datos. Con IBESPER también podemos decirle que nos muestre aquí las tablas del sistema. Me gusta ver esto y de hecho nos sirve para el curso. Y bueno, también tenemos otro tipo de opciones ya propias del IBESPER como tal. Entonces, el resto lo podemos dejar de esa manera como está. Entonces le damos registrar y vemos que aquí ya nos aparece la base de datos a la izquierda. Al darle doble clic ya vemos que nos contiene una base de datos en Firebird. Una base de datos de Firebird contiene dominios. Dominios es, por ejemplo, un tipo de dato que nosotros creemos, ¿cierto? O que vamos a crear. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla con un campo. Ya vamos a ver qué es una tabla, un campo y todo esto. Que tiene un tipo de dato cuyos valores solo pueden ser, por ejemplo, abierto, cerrado y no puede admitir más valores. Entonces para eso podemos crear un dominio que nos restrinja y nos diga solamente puede ser abierto, cerrado y si colocan otro tipo de valor pues debe saltar un error porque ese tipo de valor no existe. Entonces el campo sería del tipo dominio. Eso lo vamos a ver detallado más adelante también.
Tenemos tablas, que aquí las tablas son donde vamos a guardar los datos como tal. Eh, las tablas son el conjunto de datos que nos permite relacionar después la información y nos permite almacenar información. En este curso vamos a crear una tabla de vendedores y con ella vamos a trabajar y más que todo es lo que vamos a ver durante este curso como tal. Las vistas son unas consultas guardadas de dichas tablas. Los procedimientos almacenados son procedimientos que se hacen mucho más complejos que se necesitan hacer para las consultas. Ejemplo, hay unas consultas que son muy complejas que no se pueden relacionar unas tablas con otras de una manera sencilla. Entonces para eso podemos utilizar procedimientos almacenados. O queremos llenar información de una tabla en otra frecuentemente. Entonces también podemos utilizar procedimientos almacenados. Internal function es otro tipo de funciones que podemos hacer, funciones que no tenga Firebird. La verdad es que Firebird tiene muchísimas funciones, pero si hay alguna que sea muy específica, que no tenga Firebird, porque necesitamos implementarla, no sé, muchas veces por reglas de nuestras entidades de impuestos o cosas así. Entonces son funciones muy específicas, las podemos crear con funciones. Paquetes son paquetes de funciones también, como un conjunto de funciones. Los triggers son disparadores de las tablas, eso lo vamos a ver más adelante. Generadores, que son los que nos llevan un conteo automático. Excepciones para saber o mostrarle errores al usuario, o errores personalizados. UDFs, que son DLLs que podemos colocarle a la base de datos para funciones más extendidas incluso, donde tenemos, digamos, que cuando suceda tal cosa se envía un correo electrónico o que nos convierta unas letras, unos números en letras, bueno, en fin, tipos, lo que se nos ocurra. Tenemos roles que son lo que les decía ahora, los grupos de perfiles, los usuarios, índices para las tablas donde tenemos que indicarle cuáles son los índices de las tablas para que los datos devuelvan la información mucho más rápido. Y este web form ya es algo propio de iOS, porque esto sí no lo vamos a ver, pero pues para hablarlo por encima, con este web form podemos hacer páginas web con iOS pero utilizando Firebird. Y este System Tables, no sé si recuerdan cuando coloqué el visto bueno de los System Tables, estas son las tablas que crea siempre Firebird cuando creamos una base de datos. En ella están las llamadas famosas MON, que son las que nos muestran el monitoreo de todas las transacciones que están ocurriendo en la base de datos, y las tablas RDB, que son las que componen las tablas de nuestra base de datos como tal. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente dentro de estas tablas RDB queda la información de qué campos tiene esa tabla, cómo se llama esa tabla, cuáles relaciones hay entre esa tabla, todo eso queda almacenado en las tablas RDB y de ahí podemos sacar toda esa información para crear nuestras propias herramientas. Y bueno, esto es todo lo que compone una base de datos de Firebird. Espero les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.